Increíble, familia. Les traigo el capítulo 67 y 68 de Naruto Kyoko no Senkai ya disponibles. La guerra en Konoha escala a un nivel divino, mientras Naruto y Nanami enfrentan un destino que podría cambiar todo. ¿Podrán escapar del mundo espejo antes de que el caos devore la aldea? No se lo pierdan. Batallas épicas entre dioses y bestias. Revelaciones que cambiarán el rumbo de la guerra. Momentos clave entre Naruto y Nanami. Su apoyo significa todo para este proyecto. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Dejen su like para más contenido. Compartan su teoría favorita en los comentarios. Un saludo enorme para toda la comunidad desde el corazón. Atentamente, el creador de este sueño ninja. Capítulo 67. Choque de dos generaciones, parte 2. La lluvia caía con furia sobre los escombros, empapando el campo de batalla. Vengan todos juntos. Rugió Musashi, con la mirada fija en el horizonte. Les prometo que los mandaré al infierno. Su voz resonó entre los truenos, fuerte, desafiante, como si su voluntad pudiera partir el cielo. Kurama lo observaba en silencio, con una sonrisa apenas visible. Aquel hombre no temía, y eso lo hacía interesante. Parece que hoy no será un día aburrido, murmuró el zorro, mientras su chakra carmesí se encendía como fuego bajo la lluvia. Sin más palabras, Kurama se lanzó al frente, desatando una onda de energía que rompió el suelo a su paso. El demonio de la era pasada y la bestia de la actualidad chocaron con todo. Mientras Kurama y Musashi continuaban su feroz combate, el cielo retumbaba con cada choque de poder. Los truenos se confundían con los rugidos del chakra que sacudía los cimientos de Konoha. Bajo la lluvia torrencial, Barret, Edgar y Miyamoto Prime corrían a toda velocidad hacia el complejo Iga, donde Renji permanecía custodiado. El agua golpeaba sus rostros, el suelo temblaba bajo sus pies. De pronto, el horizonte se iluminó. Una explosión colosal de chakra estalló a lo lejos, expandiendo una ola de energía que barrió los árboles y partió los techos. Los tres se detuvieron un instante, observando el resplandor azulado mezclado con fuego carmesí. TCH, esos dos monstruos, murmuró Barret entre dientes. Pero no había tiempo para detenerse. Sin decir una palabra más, retomaron la carrera bajo la tormenta. El destino los esperaba en el complejo Iga. En el complejo Iga, el silencio era extraño, apenas roto por el golpeteo constante de la lluvia contra los ventanales. Renji abrió los ojos lentamente. Su cuerpo dolía por completo. Cada músculo le recordaba la paliza que le había dado Ibiki durante el interrogatorio. Por un instante no supo si seguía vivo o no. Se incorporó con dificultad, notando los vendajes que cubrían su torso y brazos. A un costado, su ropa estaba doblada con torpeza, empapada por la humedad del ambiente. ¿Dónde, demonios estoy? Murmuró con voz ronca. Se vistió en silencio, sin dejar de observar las paredes blancas y los símbolos del clan grabados en madera. Cuando abrió la puerta, el sonido de la tormenta lo envolvió por completo. Al mirar el pasillo, lo entendió. Estaba en el complejo Iga. El aire olía a incienso y medicina, y el ambiente era tenso, como si todos dentro esperaran algo, o a alguien. Renji caminó por los pasillos todavía aturdido. La venda en los costados le tiraba con cada paso. La lluvia se filtraba en su memoria como un latido constante. Al llegar a la entrada del patio, lo encontró sentado allí, tan sereno como siempre, bebiendo té y mirando la lluvia. Miyamoto Iga. Al fin despertaste, dijo el anciano sin mirarlo. Pensé que dormirías hasta mañana, pero con todo ese caos afuera era imposible. Renji permaneció en silencio unos segundos, tratando de ordenar los recuerdos. Finalmente preguntó, con voz áspera. ¿Tú me trajiste aquí, viejo? Miyamoto dejó la taza sobre la mesa y clavó la vista en la lluvia, como si buscara la respuesta en cada gota. Solo lo hice porque Kazumi me lo pidió. Su tono era seco, sin dramatismo. Si no fuera por ella, te habría dejado convertido en un cadáver más tras lo que te hizo Ibiki. Renji lo miró, incrédulo. ¿Agradecerte? Escutió entre dientes. ¿Por qué ella? ¿Qué mueve a tu hija para preocuparse por un Yagami? Miyamoto, por primera vez, levantó la mirada y fijó sus ojos en Renji. Había algo en su semblante. Cansancio, y una antigua decisión. Porque Kazumi no olvida quiénes somos ni de dónde venimos. Respondió. Y porque hay cosas que, aunque duelan, requieren a alguien que tenga el valor de sostenerlas.
Renji apretó la mandíbula. El orgullo le quemaba como sal. Pero en el fondo, algo se aflojaba. Un hilo viejo que no sabía si quería cortar. ¿Y ahora qué? Preguntó, la voz más baja. Todo arde afuera. ¿Qué pretenden hacer con gente como yo? Miyamoto llevó la taza de té a sus labios y bebió despacio. Luego, sin prisas. Proteger lo que queda de Konoha. Mantener a salvo a quienes podamos. Y cuando sea tiempo, ajustar cuentas. Su frase sonó más a sentencia que a promesa. Renji cerró los ojos. Afuera, la tormenta rugía como aviso. Dentro del complejo, el silencio devolvía preguntas que nadie parecía querer responder. En ese instante, la puerta se abrió con cuidado, y una figura empapada apareció en el umbral. Kazumi. Sus ojos estaban hinchados, pero su voz firme. Papá. Dijo en voz baja. Gracias por traerlo. Miyamoto asintió sin dramatismos. Kazumi avanzó hasta Renji y, con gesto rápido y sorprendente, le ofreció un vendaje seco y una mirada que no sabía mentir. Renji tomó el vendaje, sin saber sonreír, y por un instante la lluvia pareció menos fría. No te entiendo, anciano, escupió Renji, con la rabia todavía temblando en la voz. Somos enemigos jurados. La frase cayó como un golpe en la habitación. Kazumi bajó la cabeza, conteniéndose. Sus manos, temblorosas, apretaban el borde de la silla. En su rostro se dibujó el recuerdo de algo que no quería nombrar. Miyamoto la observó un instante, luego volvió su mirada al joven Yagami. Su voz fue baja, grave, cargada de siglos de decisiones. Tienes razón en parte, dijo el anciano. Hubo sangre entre vosotros. Hay heridas que no se curan con excusas. Pero también hay cosas que ni el odio puede arrancar. La deuda que Naruto confió en ti, y algo más antiguo que se llama Ichika. Al pronunciarlas, las sílabas resonaron en la sala. Kazumi cerró los ojos, y por un segundo su rostro se transformó. En él apareció la imagen de alguien que conocía demasiado, la forma en que miraba, la postura, un aire que le resultaba imposible de olvidar. Ichika, pensó, estaba demasiado cerca de ella en memoria y semejanza. Miyamoto continuó, sin prisa. Naruto te confió su fe. No porque seas perfecto, sino porque tuvo la convicción de que, en el último derecho, aún conservas algo humano. Hubo muchos momentos en los que pudo matarte, y no lo hizo. Tú también tuviste la oportunidad. Pero algo dentro de ambos os impide terminar el otro. Ese algo tiene nombre. Ichika. Renji se quedó en silencio. La palabra le atravesó como una espada fría. Por un instante, en sus ojos, Kazumi creyó ver a Ichika, la forma en que él la miraba, la suavidad que asomaba entre tanta dureza. Un rastro de memoria que no había sido llamado por el tiempo. Ichika. Musitó Renji, mirando a Miyamoto con incredulidad. ¿Qué tiene que ver mi pasado con una mujer que quizá ni existe? Miyamoto apoyó la taza de té sobre la mesa con un gesto lento y firme. Tiene que ver con raíces que ambos comparten, dijo. Con promesas rotas y con lo que quedó de una era anterior. Si quieres respuestas sobre Makoto, sobre lo que te atraviesa por dentro, sobre por qué hay algo que no te deja matarlo, debes ayudar. Kazumi alzó la cabeza. Sus ojos estaban brillantes. Había miedo, pero también determinación. Ayúdalo, Renji, susurró. No por mí, no por papá, por lo que aún puedas ser. Si aceptas, te diré todo lo que sé del pasado. Renji apretó la mandíbula. La lluvia rugía al otro lado de la ventana como si el mundo pidiera decisión. ¿Y qué gano yo con eso? Preguntó al fin, con voz áspera. ¿Palabras? ¿Perdón? ¿Promesas? Miyamoto clavó en él una mirada que no admitía réplica. Ganas conocimiento. Ganas la verdad. Y, si eres sincero en tu ayuda, te devolveré algo que te pertenece. Pistas sobre Makoto y sobre Ichika. No será fácil. No será bonito. Ni limpio. Pero será tuyo. Renji cerró los ojos un instante, viendo por un instante el reflejo de alguien, no Kazumi, no Ichika, sino un fragmento de sí mismo aún capaz de responder a una promesa. Cuando los abrió, su decisión ya no sonaba tan helada. Lo haré, dijo, voz rota pero firme. No porque confíe en ustedes, sino porque quiero respuestas. Y si al final salgo traicionado, me encargaré de que lo sepan. Kazumi dejó escapar un suspiro entre dientes, una mezcla de alivio y miedo.
Miyamoto no sonrió, pero asintió con gravedad. Bien, replicó el anciano. Entonces prepárate. Porque la verdad que buscas no vendrá sin pagarla. Y lo que se acerca a Konoha pide más que valor. Pide sacrificio. La lluvia, afuera, siguió su letanía. En el interior, algo se había movido. Una alianza forjada en contradicciones, una promesa velada por secretos. Renji se levantó lentamente. Al hacerlo, su silueta parecía menos enfadada y más cargada de propósito. Empecemos, dijo, y la palabra sonó como un filo que cortaba el pasado. Me toca a mí, zorro astuto. Murmuró Orochimaru con su sonrisa retorcida mientras avanzaba lentamente bajo la lluvia, el sonido de sus pasos mezclándose con los truenos que partían el cielo. Kurama lo miró de reojo, aún con el pecho agitado por el combate. TCH, no creas que ya terminé, gruñó el zorro, con una media sonrisa desafiante. Lo sé, respondió Orochimaru con calma. Pero al menos déjame divertirme un poco también. Su voz se estiró, sibilante, mientras la lengua se deslizaba por sus labios con esa inquietante elegancia que lo caracterizaba. Musashi los observaba, de pie entre los escombros, su katana aún goteando la lluvia mezclada con sangre. Sus ojos se fijaron en Orochimaru, fríos, calculadores. Durante un instante, el silencio se volvió tan denso que parecía que el mundo había dejado de respirar. Finalmente, el samurái habló, con voz grave y cortante como acero. ¿Y tú qué eres exactamente? Dio un paso al frente, su mirada perforándolo. ¿Una especie de serpiente pedófila o solo un monstruo más jugando a ser humano? Kurama soltó una carcajada ronca. Ah, eso dolió. Orochimaru simplemente sonrió, sin ofenderse. Sus pupilas se contrajeron como las de una víbora al cazar. Soy algo que ni en tu era hubiera podido existir, susurró. Pero si quieres entenderlo, tendrás que sobrevivir para verlo. El aire se cargó de chakra oscuro, espeso como veneno. La lluvia golpeaba el suelo con fuerza, y una sensación de muerte se expandía entre los árboles. Musashi levantó su katana lentamente, el filo reflejando un relámpago. Entonces ven, serpiente infernal. Veamos si tu veneno puede tocar el alma de un guerrero. Los truenos rugieron. El choque entre eras estaba por comenzar. Campo de batalla, entre ruinas ennegrecidas el silencio era pesado, apenas roto por el sonido del viento que arrastraba cenizas. Frente a frente, Kokuren, el anciano inmortal, y Ibiki Morino, el maestro del miedo. Kokuren. Sonriendo con calma, esa mirada, me recuerda a los interrogatorios de antaño. ¿Crees que podrás quebrarme, Shinobi? Ibiki. Dando un paso al frente, sin apartar la vista, no necesito quebrarte. Ya sé cuál es tu punto débil. Kokuren. Arquea una ceja, mi punto débil. Ibiki. Tu inmortalidad funciona sobre ti, pero no contra chakras especiales. El chakra de las bestias con cola, la arena del quinto Kazekage, incluso el fuego negro de la Materasu, todos pueden anularte. Kokuren. Ríe suavemente, casi nostálgico, así que lo descubriste. Tienes razón. Mi cuerpo puede renacer, pero ese tipo de chakra altera la naturaleza misma de mi esencia. Aún así, chico, ¿te atreverás a acercarte a mí sabiendo eso? Ibiki. Cruzando los brazos, serio, no necesito acercarme. Ya aprendí a hacer que el miedo ataque por mí. El aire se distorsiona. La sombra de Ibiki se expande por el suelo como si tuviera vida propia, Ibiki. Con voz firme, mientras su sombra se expandía aún más sobre el suelo, pero sabes, anciano. Gracias a la inteligencia del clan Nara, descubrimos algo más sobre vos. Kokuren. Levemente sorprendido, sí. Ibiki. Tu inmortalidad no es infinita. Solo dura 30 minutos exactos. Y después de eso, se apaga durante otros 30. 30 minutos donde no sos más que un viejo indefenso. El silencio cayó como una losa. Kokuren alzó la mirada, y por primera vez su rostro mostró algo más que soberbia. Una mueca de incomodidad. Ibiki sonrió apenas, con esa calma cruel que solo alguien como él podía mantener. Ibiki. Por tu cara, parece que acerté. Así que, vamos a ver cuánto podés resistir sin tus trucos. El suelo tembló. La sombra de Ibiki se levantó como una marea negra, envolviendo lentamente el campo de batalla mientras Kokuren retrocedía, preparando un sello con una sola mano. Mientras tanto, un destello verde atravesó el campo como una bala de energía pura, dejando una estela de viento y chakra a su paso.
Toma esto por todos mis compañeros caídos. Rugió Rogue Lee, con el cuerpo envuelto en una poderosa aura esmeralda. Su puño impactó de lleno en el estómago de Shoichi, con una fuerza tan brutal que el sonido del golpe retumbó en todo el campo. Shoichi escupió sangre al instante, su cuerpo se arqueó y fue lanzado hacia atrás como una flecha, rompiendo el suelo al caer. La tierra tembló. Fragmentos de piedra y polvo se elevaron por el impacto. Lee cayó de pie, con la mirada encendida, jadeando pero firme. El viento agitaba su uniforme rasgado mientras el chakra verde danzaba a su alrededor, como si las 8 puertas estuvieran listas para abrirse una vez más. El polvo comenzaba a asentarse donde Shoichi había caído, pero una risa baja y rota emergió de entre los escombros. Ja. Shoichi se incorporó con dificultad, sosteniendo su costado. Sangre le manchaba la comisura de los labios, pero sus ojos brillaban con una luz frenética. Eso sí que dolió, muchacho. Pero la pelea apenas comienza. Antes de que Lee pudiera reaccionar, Shoichi desapareció en un parpadeo. No era velocidad física. Era un teletransporte instantáneo, el mismo que había usado para evadir a los mejores Chunin de Konoha. Arriba. Gritó Neji, cuyos Byakugan ya seguían el movimiento. Lee alzó la vista justo a tiempo para ver a Shoichi materializarse en el aire, con las manos formando un sello complejo. Juton. Doton, Yami no Ji. Liberación de elementos sello. Cruz de la oscuridad terrestre, el suelo debajo de Lee se transformó en un pantano negro y viscoso. 4 pilares de piedra oscura emergieron formando una cruz, y cadenas de chakra se dispararon para inmovilizarlo. No subestimes el poder de la 7ª puerta. Rugió Lee, liberando una explosión de chakra verde que hizo trizas las cadenas. Sin embargo, el pantano lo succionaba, robándole velocidad y fuerza. Mientras, en el complejo Iga la decisión de Renji resonaba en la sala, pero la paz fue breve. Se acercan, anunció Miyamoto de pronto, sus ojos Byakugan mirando a través de las paredes hacia el exterior del complejo. 3. Son rápidos. Y fuertes. Kazumi se puso tensa. ¿Refuerzos de la aldea? No, respondió el anciano, sereno. Su chakra es diferente. Extranjero. Renji sonrió, un gesto amargo y familiar. Son para mí. Barret, Edgar y el otro, Miyamoto Prime. Vienen a cumplir la orden de Asgaroth. ¿Prime? Preguntó Kazumi, confundida. No hay tiempo para explicaciones, cortó Miyamoto, poniéndose de pie. Su aura de anciano frágil se desvaneció, reemplazada por la de un guerrero legendario. Kazumi, lleva a Renji a la cámara de sellado. Allí estarán a salvo. Yo los entretendré. Viejo, con todo respeto, no puedes solo contra, empezó Renji, pero Miyamoto lo interrumpió. Yo fundé este clan, muchacho. Yo entrené con el tercero Kage. Sus ojos Byakugan se activaron, las venas alrededor de ellos palpitando con poder. Ahora, vayan. En el campo de batalla. Orochimaru vs Musashi. Orochimaru se lanzó al ataque, su cuerpo contorsionándose de manera antinatural. Su cuello se extendió como el de una serpiente, su boca se abrió de forma grotesca para revelar la espada Kusanagi. Fton. Daitopa. Liberación de viento. Gran vendaval, rugió Musashi, cortando el aire con su katana. Una cuchillada de viento afilado como una navaja se estrelló contra Orochimaru, pero este simplemente se dividió en miles de pequeñas serpientes que se reagruparon instantáneamente detrás del samurái. Tus técnicas son poderosas, pero demasiado lineales, susurró Orochimaru. La verdadera batalla es como el veneno, se filtra silenciosamente. De las sombras, 3 serpientes gigantes surgieron y envolvieron a Musashi, inmovilizándolo. El samurái forcejeó, pero eran demasiado fuertes. Kurama. Gritó Orochimaru. Ahora. El zorro de 9 colas, que había estado observando con diversión, alzó una cola. Una esfera de chakra carmesí, un Big-Dama en miniatura, comenzó a formarse en su boca. Esto termina ahora, guerrero de antaño. Rugió Kurama. Musashi cerró los ojos, una sonrisa tranquila en sus labios. Fue un buen combate. Con Ibiki y Kokuren, la sombra de Ibiki ya tenía casi inmovilizado a Kokuren. El anciano luchaba por mantener un sello con una mano, pero la técnica de encarcelamiento del Nara era implacable. 30 minutos, murmuró Kokuren, sudando.
Parece que alguien hizo bien su tarea. Siempre la hacemos, respondió Ibiki con calma. Tu inmortalidad ha terminado. Pero entonces, algo cambió en la expresión de Kokuren. De la frustración pasó a una serenidad aterradora. Tienes razón, Shinobi. Mi inmortalidad tiene un límite. Hizo una pausa dramática. Pero mi poder, ese es otro asunto. Con un esfuerzo sobrehumano, Kokuren logró juntar sus manos y formar un último sello. Kekkeiba. Higoku no Ka. Límite de sangre. Llama infernal de la prisión eterna, un fuego negro, más oscuro que la medianoche, estalló alrededor de Kokuren. No quemaba el cuerpo, quemaba el alma. La sombra de Ibiki retrocedió instintivamente, herida por el contacto. Este fuego consume almas, Morino. Gritó Kokuren, su cuerpo ardiendo en llamas negras. Y he acumulado suficientes en 1000 años para arrasar esta aldea entera. Mi derrota será la de todos ustedes. Ibiki, por primera vez en años, sintió un escalofrío de auténtico terror. Esto ya no era una batalla. Era una catástrofe a punto de desatarse. Capítulo 68. Génesis del espejo, la deidad y la sombra. La Konoha del espejo. Naruto y Nanami cayeron de bruces sobre un suelo familiar. Se incorporaron rápidamente, adoptando posiciones de combate. Estaban en la plaza de Konoha. El monumento Hokage estaba intacto. Los edificios se alzaban igual que siempre. Pero algo estaba terriblemente mal. No había sonido. Ninguno. No cantaban los pájaros, no susurraba el viento, no había el lejano murmullo de la aldea viva. El sol brillaba en un cielo despejado, pero su luz era fría, sin calor. Era un cuadro perfecto y macabro. ¿Dónde estamos? Preguntó Nanami, su voz sonando extrañamente fuerte en el silencio sepulcral. Es Konoha, dijo Naruto, girando sobre sí mismo. Pero no hay nadie. Oye. Alguien. Gritó. Su voz no produjo eco. El sonido fue absorbido por el vacío, como si la aldea misma fuera un cadáver. Caminaron con cautela por las calles desiertas. Las tiendas estaban abiertas, la comida intacta en los puestos, pero no un alma a la vista. Era una réplica perfecta, pero sin vida. Un mundo espejo. Esa diosa, Amaterasu, murmuró Nanami. Dijo que aprendiéramos, ¿aprender qué? Naruto se detuvo frente al rostro de su padre en el monumento. En este mundo, la pintura parecía más desgastada, triste. Aprendamos a salir de aquí, dijo, con una determinación que empezaba a reemplazar la confusión. Porque ahí fuera, nuestra Konoha de verdad, necesita nuestra ayuda. En el silencio absoluto, la sombra de un presentimiento los recorrió. Este mundo no estaba simplemente vacío. Los estaba observando. Y quizá, solo quizá, no estaban completamente solos. El sonido de sus propios pasos resonaba, anormalmente fuerte en el silencio sepulcral. Cada crujido de grava bajo sus sandalias era un recordatorio de que estaban solos en una copia perfecta y fantasmal de su hogar. Esto es, perturbador, murmuró Nanami, sus ojos miran, escaneando calle tras calle, edificio tras edificio. No hay un solo chakra. Ni de personas, ni de animales, ni siquiera de insectos. Es como si la vida nunca hubiera existido aquí. Naruto apretó los puños, la frustración burbujeando en su interior. ¿Qué carajo está pasando? Gritó, y su voz se apagó en el aire denso, sin eco, como si el mundo absorbiera su furia. ¿Y quién era esa cosa? Esa mujer de fuego negro. Nanami se detuvo, girándose hacia él. Su expresión era grave, el conocimiento ancestral de su clan iluminando sus ojos pálidos. No era una cosa, Naruto. Era Amaterasu. Naruto la miró, desconcertado. El nombre le sonaba, un eco lejano de las lecciones de historia que siempre evitaba. ¿Como él, Jutsu de Itachi? No. Es al revés, explicó Nanami con paciencia, pero con una urgencia subyacente. El Manjeki Sharingan invoca las llamas negras de Amaterasu, un fragmento infinitesimal de su poder. Pero ella es la fuente. La deidad del sol, la regente de los espejos y la actual patriarca de todo el panteón divino. La revelación le quitó el aire a Naruto. Patriarca de los dioses. Las palabras eran demasiado grandes, demasiado pesadas para asimilarlas en medio de esa pesadilla. ¿Una diosa? ¿Y por qué nos mandaría a esto?
preguntó, barriendo con el brazo para abarcar la aldea desierta. Tiene que ser por algo, razonó Nanami, mirando a su alrededor con una intensidad renovada. Los dioses no actúan sin un propósito. Especialmente uno de su rango. No nos arrojó a un volcán o a un desierto. Nos envió a un reflejo de Konoha. Un espejo, se quedó callada, la idea cristalizando en su mente. Un espejo no miente. Muestra lo que hay. Quizás, continuó, su voz bajando a un susurro, no es un castigo aleatorio. Quizás el espejo no es para mostrarnos esto, señaló la aldea vacía, sino para mostrarnos algo más. Fue entonces cuando la pieza final del rompecabezas encajó en la mente de Naruto. No como un susurro, sino como un golpe. Un recuerdo de una conversación con el sabio de los 6 caminos, de fragmentos de profecías y de la inquietante presencia de Asgaroth. No, dijo Naruto, su voz repentinamente calmada y llena de una amarga comprensión. No es un algo. Es un alguien. Es mi castigo. Nanami lo miró fijamente. ¿Tu castigo? ¿Por qué? Por ser el hijo del sabio, respondió, mirando sus propias manos, como si pudiera ver el legado divino que llevaba en la sangre. Por tener la sangre de Agoromo. Las deidades, siempre han visto a los humanos como una plaga, ¿sabes? Una creación desobediente que se les escapó de las manos. Y yo soy el símbolo de que los humanos no solo sobrevivimos, sino que prosperamos. Que tenemos nuestro propio poder. Alzó la vista hacia el rostro de piedra de su padre. Quieren recuperar el mundo y para hacerlo, primero tienen que debilitar a los que podrían defenderlo. ¿Qué mejor manera que encerrar al elegido en un mundo donde no puede ayudar a nadie, donde su poder no sirve para nada? Su voz se quebró. Donde está completamente solo. La verdad, fría y cortante, se instaló entre ellos. Este no era solo una prisión física. Era un mensaje. Tu existencia es un error, y tu poder es inútil contra el orden divino. En el silencio que siguió, un nuevo sonido, tenue pero inequívoco, llegó a sus oídos. No era el viento. Era el leve crujido de una madera, proveniente de la antigua casa del héroe. Algo, o alguien, estaba aquí con ellos. El espejo, al fin, iba a mostrarles su reflejo. El silencio opresivo de la Konoha espejo era una losa sobre los hombros. Cada paso que daban reforzaba la terrible certeza de que estaban solos en una tumba gigantesca que imitaba su hogar. No aguanto más esta bata de hospital, murmuró Nanami, jalando con fastidio la tela áspera y blanca que llevaba puesta. Huele a desinfectante y a derrota. Necesito ropa normal. Asintiendo en silencio, Naruto la siguió hacia una de las tiendas de ropa del distrito comercial. La puerta estaba abierta de par en par, como si los clientes y el dueño se hubieran esfumado en medio de un día cualquiera. Los artículos colgaban impecables, esperando a compradores que nunca llegarían. Nanami se dirigió a un vestidor con un conjunto sencillo. Unos pantalones negros cómodos y una camiseta de manga larga color verde oscuro. Mientras se cambiaba, su mirada se posó en su torso, en el costado donde esperaba ver la cruel cicatriz que le había dejado la espada de Shunsei. Se palpó con los dedos, buscando la rugosidad de la piel dañada, la tensión del tejido cicatrizado. No había nada. Su piel estaba lisa, intacta. Como si la herida nunca hubiera existido. Un escalofrío que no era de temor, sino de asombro, la recorrió. No solo era la herida. Era todo. Dejó caer la bata del hospital al suelo y se quedó de pie, respirando hondo. Por primera vez en semanas, el aire no le quemó los pulmones con ese dolor sordo y constante que se había convertido en su compañero. El peso, la pesadez que nublaba sus sentidos y entumecía sus extremidades, se había esfumado. Extendió una mano y tocó la cortina del vestidor. No fue el contacto plano y distante al que estaba acostumbrada. Sintió la textura de la tela, sus fibras diminutas, la suavidad y la resistencia. Cerró los ojos, abrumada. Naruto, llamó, su voz un hilo de asombro. Él, que esperaba afuera, se acercó de inmediato. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Nanami salió del vestidor. No solo llevaba ropa nueva. Su postura era distinta, más erguida, menos cargada. Sus ojos, siempre agudos, ahora brillaban con una claridad que él no le veía desde hacía tiempo. Mi herida, desapareció, dijo, mostrándole el costado liso de su torso. Puedo sentir. De verdad.
Alargó la mano y tocó el brazo de Naruto. Sus dedos no estaban entumecidos. Sintieron la textura de la tela de su chaqueta y el calor de su piel debajo. El adormecimiento se fue. Naruto la miró, al principio incrédulo, luego con una esperanza cautelosa. ¿Este lugar te está curando? No sé si es curar, respondió Nanami, mirándose las manos como si las viera por primera vez. Es como si las reglas fueran diferentes aquí. Las enfermedades, las heridas, están apagadas. Como si este mundo espejo no tuviera la capacidad de albergarlas. Mi cuerpo es como era antes. Una sonrisa genuina, libre de la tensión del dolor, iluminó por un instante el rostro de Naruto. Eso es increíble. Pero la sonrisa se desvaneció tan rápido como había llegado, reemplazada por la misma comprensión grave que apareció en los ojos de Nanami. Este alivio tenía un precio, una ironía amarga. Es un paraíso, y una prisión, musitó ella. Aquí, estoy sana. Allá afuera, en nuestro mundo real, nuestro Konoha se quema, y yo estoy, aquí, sana e inútil. Es el truco más cruel que podían hacer. Naruto asintió, su expresión endureciéndose. Amaterasu no nos está torturando con dolor, nos está tentando con la paz. Quiere que nos quedemos aquí, cómodos y sanos, mientras ella y los suyos destruyen todo lo que amamos. Miró a su alrededor, a la tienda de ropa perfecta y desierta, a la aldea silenciosa. Este mundo espejo no era solo una celda. Era una oferta. La rendición a cambio del bienestar personal. Nanami apretó el puño de su camisa nueva. Bueno, ella subestimó una cosa. ¿El qué? Preguntó Naruto. Que prefiero 1000 veces morir sintiendo dolor en el mundo real, que vivir sin él en un espejo, declaró, y en sus ojos ya no había asombro, solo la fría determinación de un soldado. Encontremos la manera de romper este cristal. El alivio era un arma. Y ellos no iban a dejar que los venciera con ella. El sol, pálido y sin calor, comenzó a descender detrás de los edificios silenciosos, tiñendo el cielo de una naranja fría y artificial. La noche se acercaba, y con ella, la inquietante sensación de que en un mundo vacío, la oscuridad podía esconder cualquier cosa. No podemos quedarnos en la calle, dijo Naruto, observando cómo las sombras se alargaban como hogaras. Vamos al complejo Uzumaki. Será más seguro. Nanami asintió en silencio. La idea de refugiarse en un lugar que en el mundo real siempre bullía de vida, risas y el caos familiar de los Uzumaki, era a la vez un consuelo y un puñal. Llegaron. La puerta principal del complejo estaba intacta. Al entrar, el recibidor estaba impecable, las fotos en la pared, los cojines en el sofá, todo en su lugar. Era una réplica perfecta, un diorama de un hogar. Pero el alma había sido extraída. No se escuchaban los pasos apresurados de Kyoko, ni la voz serena de Kazumi corrigiendo a alguien. No había rastro del humor seco de Tsukiyami ni del eco de las travesuras de los más pequeños. El silencio era un peso físico. Nanami se dirigió a la cocina, casi por instinto. Todo relucía. Los utensilios colgaban ordenados, los platos estaban limpios y apilados. Hasta había una tetera fría sobre la estufa, lista para un té que nadie iba a preparar. Apoyó una mano en la encimera de madera pulida. La textura era real, fría y lisa. Pero no había calor de fogones recién usados, ni el aroma de la comida, ni la energía de las personas que le daban vida a ese lugar. Una punzada de angustia, aguda y profunda, le recorrió el pecho. No era su dolor físico, ese que el mundo espejo había borrado. Era otro tipo de herida, una que este lugar no podía sanar. La ausencia. Esto duele más que la herida de Shunsei, murmuró, dejando caer los hombros. Naruto apareció en el marco de la puerta, su silueta recortada contra la tenue luz del crepúsculo que entraba por la ventana. La había seguido. Mantente calmada, Nanami, dijo, su voz era un low, un intento de ancla en medio de la irrealidad. Sé que esto es raro. Pero tenemos que mantener la cabeza fría. Ella se volvió hacia él, sus ojos brillando con una mezcla de frustración y temor. ¿Y cómo, Naruto? ¿Cómo no enloquecer aquí dentro sabiendo que allá afuera? Porque confío en ellos, la interrumpió él, con una firmeza que no admitía réplica. Caminó hacia ella y puso sus manos sobre sus hombros, mirándola fijamente a los ojos.
Confío en Kyoko, en Kazumi, en Tsukiyami, en Shikamaru, en Sakura, en todos los muchachos. Konoha no soy solo yo. Es todos ellos juntos. Mientras estemos atrapados aquí, ellos son los que protegen nuestra casa. Ellos la defenderán. Sus palabras eran un muro de fe. Naruto las decía con tal convicción que, por un momento, Nanami pudo aferrarse a ellas. Cerró los ojos e inhaló hondo, tratando de absorber algo de esa certeza. Lo que ninguno de los dos sabía, encerrados en su prisión de silencio y paz ilusoria, era que la fe de Naruto estaba siendo puesta a prueba en ese mismo instante, de la manera más brutal. Mientras buscaban mantas en los armarios del complejo Uzumaki, su Konoha real, la de la sangre, el sudor y las lágrimas, ardía. Konohagakure, presente. El cielo no estaba naranja por el atardecer, sino rojo por el fuego y el resplandor del chakra. El aire no estaba en silencio, sino que retumbaba con los estampidos de los Bigdama, los gritos de guerra y el crujir de los edificios derrumbándose. Konohagakure se había comprometido. No era una escaramuza, ni una incursión. Era un campo de guerra total. Las fuerzas de Musashi Miyamoto y los seguidores de los Yagami asaltaban la aldea por todos los frentes. Donde ellos miraban, solo veían caos, destrucción y la feroz resistencia de los shinobis de Konoha luchando por proteger cada centímetro de su hogar. La fe de Naruto era fuerte, pero la realidad en la que sus amigos luchaban era un infierno que superaba cualquier previsión. Y en el mundo espejo, la noche cayó por completo, envolviendo a Naruto y Nanami en una oscuridad tan quieta y profunda como su desconocimiento. La primera luz del amanecer se filtraba por las ventanas del complejo Uzumaki, polvorienta y silenciosa. No cantaba ningún gallo, no se oía el rumor matutino de la aldea. Solo el resplandor pálido de un sol que parecía de cartón. Naruto despertó sobre un futón en el suelo de la sala principal, donde habían decidido pasar la noche. Parpadeó, desorientado por el silencio, hasta que el recuerdo de todo lo ocurrido cayó sobre él como una losa. El mundo espejo. La prisión. Su mirada se posó entonces en Nanami, dormida a su lado. Ella respiraba profundamente, con una paz que él no le había visto en todo el tiempo que llevaban luchando. El ritmo de su aliento era un susurro constante en el absoluto silencio, un tenue vapor que llegaba hasta la cara de Naruto. A la luz suave del amanecer, su rostro parecía esculpido en porcelana, libre de las arrugas de dolor y preocupación que la marcaban. Parecía, solo una chica. Joven, casi frágil. Y mirándola, una pregunta absurda y abrumadora se apoderó de la mente de Naruto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo era posible que esta chica, que ahora parecía tan serena, tan pacífica, fuera el origen de todo este cataclismo? La ex líder Yagami. La chispa que había encendido la guerra, que ahora consumía su mundo y los había llevado a esta celda divina. Él conocía la historia a retazos. Sabía que ella había dirigido a ese clan de fanáticos, que había estado en el centro de la tormenta antes de que su lealtad cambiara. Pero verla así, vulnerable en su sueño, hacía que la idea fuera casi incomprensible. La furia, la ambición, el poder necesario para desatar tal caos, no encajaban con la figura tranquila que tenía frente a él. ¿Qué te llevó a eso, Nanami? Pensó, sin poder apartar la vista de ella. ¿Qué había en tu pasado que te convirtió en una líder tan temida? ¿Y qué fue lo que cambió para que ahora estés aquí, a mi lado, luchando contra los monstruos que ayudaste a crear? Era un enigma. El enigma más peligroso con el que jamás se había acostado. Y en ese momento, en la quietud irreal del mundo espejo, Naruto comprendió que para salir de allí, no solo necesitaban encontrar una brecha en la prisión. Él necesitaba entender a la mujer que dormía a su lado. Necesitaba entender el corazón de la ex líder Yagami, porque en él quizá estaba la clave para ganar una guerra que ya había comenzado mucho antes de que él supiera siquiera que existía. Nanami se movió ligeramente, un suspiro escapando de sus labios. Naruto contuvo el aliento, esperando no haberla despertado con el peso de sus pensamientos. El nuevo día en el espejo había comenzado, y con él, la necesidad de descifrar los secretos del pasado para tener alguna esperanza de un futuro. Naruto tocó el collar del sol que llevaba en su pecho mientras observaba a Nanami, quien dormía profundamente con su collar de la luna. Todo empezó con un intercambio, murmuró para sí. Y ahora aquí estamos, atrapados con las piezas cambiadas.
El silencio de la Konoha espejo era tan absoluto que sus propios pasos parecían profanar una tumba gigantesca. Caminaban juntos, Naruto y Nanami, por calles que conocían de memoria pero que ahora les resultaban ajenas y opresivas en su perfección deshabitada. Pasaron frente a una peluquería. El local, como todo lo demás, estaba intacto. Las sillas giratorias, los espejos, los frascos de productos alineados, todo esperando a clientes fantasmas. Nanami se detuvo en seco, su mirada fija en su propio reflejo en el cristal. Su pelo, blanco como la nieve, era la herencia más visible del clan Yagami. Junto con sus ojos violetas, era un estandarte que llevaba consigo desde que renació de las cenizas de Benimaru. Un recordatorio constante de lo que era, de la guerra que llevaba en la sangre. Necesito un cambio, dijo, su voz rompiendo el silencio como un cristal. Naruto la miró, sorprendido. ¿Tu pelo? Pero iba a decir parte de ti, pero se detuvo. Quizá ese era justo el problema. Es un estandarte. Un símbolo de todo lo que hemos desatado, respondió Nanami, como si hubiera leído su pensamiento. Sus dedos se enredaron en una mecha blanca. En este lugar, donde las reglas son distintas, donde mi enfermedad no existe, quizá yo tampoco tenga que existir como la Yagami que era. Sin esperar respuesta, empujó la puerta de la peluquería y entró. Naruto la siguió, observándola con una curiosidad silenciosa. Nanami se sentó frente al espejo principal, su rostro pálido y sus ojos violetas contrastando con la melena blanca que caía sobre sus hombros. Tomó unas tijeras que brillaban bajo la luz artificial. ¿Estás segura?, preguntó Naruto, apoyándose en el marco de la puerta. Ella asintió, sin vacilar. Tan segura como lo estuve cuando emergí del mar. Y comenzó a cortar. Mecha tras mecha, el pelo blanco caía al suelo como nieve sucia. No fue un corte delicado, sino decidido, casi catártico. Cuando terminó, su cabello era corto, irregular, pero con un estilo que revelaba la estructura angular de su rostro, acentuando sus pómulos y la línea de su mandíbula. Se veía más dura, más definida. Luego, buscó entre los estantes hasta encontrar un tinte negro. Con movimientos metódicos, se lo aplicó sobre el cabello recién cortado, cubriendo cada hebra del blanco ancestral. El contraste era brutal. Mientras el tinte actuaba, ella miraba su reflejo, observando cómo la persona que conocía se desvanecía. Después de enjuagar, la transformación fue completa. La mujer que miró desde el espejo ya no era la líder Yagami de pelo blanco. Era alguien nuevo. El cabello negro, corto y rebelde, hacía que sus ojos violetas brillaran con una intensidad casi sobrenatural. Era el mismo rostro, pero la energía era distinta. Menos etérea, más terrenal. Menos como un espectro del pasado y más como una persona anclada en un presente desesperado. Se giró hacia Naruto. ¿Y bien? Naruto la observó, recorriendo con la mirada la nueva silueta, el cabello oscuro que parecía absorber la luz. Te ves diferente. Más, buscó la palabra. Más tú. La tú que decidió cambiar las cosas. Una sonrisa pequeña, genuina, apareció en los labios de Nanami. No era la sonrisa despiadada de la líder, ni la mueca de dolor de la enferma. Era nueva. El blanco era el color de Benimaru, del clan, de la guerra, dijo, tocando su nuevo cabello. Este negro, es mío. Es el color de empezar desde cero, incluso si es en el fin del mundo. Salieron de la peluquería, y la brisa fantasma acarició su cabello recién tenido. Siguieron caminando, dos figuras en un mundo vacío, pero uno de ellos llevaba ahora un nuevo color, una pequeña pero significativa rebelión contra el destino que les había sido impuesto. Era un renacer simbólico en el corazón de la prisión. Continuar. Aproxímate.